Tiró mis 3 suéteres tejidos al piso gritando que su bebé solo usará ropa de marca y que mi regalo daba vergüenza. Soy Zoraida, 68 años. Vivo sola en el centro. No imaginaba que mi silencio le costaría toda su herencia. El salón de eventos que mi hija Valeria había alquilado para su fiesta de maternidad parecía sacado de una revista de decoración pretenciosa. Todo estaba cubierto de globos en tonos crema, dorado y un verde pálido que ella insistía en llamar menta imperial. Había mesas con manteles de lino fino, arreglos florales que costaban más de lo que muchas familias ganan en un mes, y una torre de macarrones franceses que nadie se atrevía a comer para no arruinar la estética del lugar. Yo estaba sentada en una de las esquinas, observando el espectáculo con una mezcla de curiosidad y cansancio. Durante 40 años fui dueña de la mercería La Tijera de Oro. Detrás de ese mostrador de madera de roble, vendiendo botones de nácar, cintas de seda, cierres y los estambres más finos de la ciudad, construí mi vida. Con el sonido constante de mi caja registradora y el filo de mis tijeras de bordar en forma de cigüeña, pagué la educación privada de Valeria. Le di una vida de comodidades que yo nunca tuve en mi juventud, pero en algún punto del camino, mi hija confundió el esfuerzo honesto con la falta de clase. Para ella, el trabajo manual se convirtió en un símbolo de pobreza, y mi mercería en un recordatorio incómodo de sus orígenes. Valeria estaba sentada en un sillón de terciopelo en el centro del salón, rodeada de sus amigas. Todas llevaban vestidos de diseñador, zapatos de tacón alto y sonrisas ensayadas. Su esposo, Esteban, un hombre que trabajaba en un banco y que siempre me miraba por encima del hombro, estaba de pie junto a ella, sosteniendo una copa de champán y asintiendo a todo lo que decían los invitados. El momento de abrir los regalos había llegado, y el ambiente se llenó de exclamaciones exageradas cada vez que salía a la luz una caja con el logotipo de alguna marca europea. ¡Ay, Valeria! ¡Mira qué hermoso!, chilló una de sus amigas, sosteniendo un diminuto abrigo de lana que llevaba el emblema de una casa de moda italiana. Tu bebé va a ser el más elegante de toda la ciudad. Valeria sonreía complacida, acariciando su vientre abultado con una mano, mientras con la otra recibía las tarjetas de felicitación. Yo esperaba mi turno en silencio, con mi caja envuelta en papel de estraza decorado con un lazo de seda real que había guardado en mi tienda por más de 2 décadas. Adentro descansaban 3 suéteres que había tejido a mano. Me había tomado 3 meses terminarlos. Había importado la lana de alpaca bebé directamente desde Perú. Era un material tan suave que parecía deshacerse entre los dedos, hipoalergénico, cálido pero ligero, ideal para la piel de un recién nacido. Cada puntada, cada trenza en el diseño, llevaba mis oraciones, mis esperanzas y el amor profundo de una abuela que esperaba a su primer nieto. Además de los suéteres, había dejado un sobre blanco y grueso en la mesa principal de regalos, junto a la entrada. Adentro de ese sobre había un cheque con una cantidad de 6 cifras destinado a abrir un fondo de inversión para la universidad del niño o para dar el enganche de una casa más grande para la familia. Era mi verdadero regalo, el fruto de mis inversiones, de los locales comerciales que compré con las ganancias de la mercería y que Valeria ignoraba por completo que existían. Ella siempre creyó que yo vivía de una pensión miserable. Finalmente, una de las organizadoras del evento tomó mi caja y se la entregó a Valeria. «Este es de tu mamá», dijo la chica por el micrófono, con una sonrisa amable. El salón entero se quedó en silencio y todas las miradas se posaron en mí. Yo mantuve la postura recta, alisando la falda de mi vestido sobrio pero impecable. Valeria tomó la caja. Desde el primer instante en que vio el papel de estraza, su rostro se tensó. No era el empaque brillante y ostentoso que ella esperaba. Sus dedos, adornados con anillos de diamantes, tiraron del lazo de seda con impaciencia y abrieron la tapa de cartón. El silencio en el salón se volvió denso, casi asfixiante. Valeria sacó el primer suéter, de color blanco marfil. Luego sacó el segundo, de un amarillo suave, y finalmente el tercero, de color verde agua. Lo sostuvo en el aire por un segundo, como si estuviera sosteniendo trapos sucios. Esperé ver una sonrisa en su rostro, un destello de reconocimiento por el trabajo, por las horas invertidas,
por la textura inigualable de la alpaca, pero lo que vi fue una mueca de disgusto absoluto. Su labio superior se curvó en una expresión de repulsión. «Mamá», dijo Valeria por el micrófono, asegurándose de que cada persona en la sala la escuchara. «¿Qué es esto?» «Son suéteres para tu bebé, hija», respondí desde mi asiento con voz clara y serena. «Tejidos a mano, con la lana más fina que pude encontrar». Valeria dejó escapar una risa seca, una carcajada sin alegría que rebotó en las paredes decoradas del salón. Miró a sus amigas, buscando complicidad, y luego me miró a mí con una frialdad que me heló la sangre. «Mamá, qué vergüenza». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. «Esto pica. Mi bebé solo usará ropa de marca. No le voy a poner estas cosas anticuadas que parecen compradas en un mercado de pulgas». Y entonces lo hizo. Dejó caer los 3 suéteres al suelo. No los acomodó en la mesa, no los devolvió a la caja. Los tiró al piso, a un lado de su silla, como si fueran basura indigna de estar cerca de los regalos de diseñador. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, otras desviaron la mirada, incómodas. Esteban, mi yerno, no dijo nada. Se limitó a dar un sorbo a su champán y a mirar el techo, como si la humillación pública de su suegra no fuera asunto suyo. Me quedé sentada, inmóvil. Sentí un golpe en el pecho, un dolor sordo y profundo que amenazaba con robarme el aliento. La niña a la que le había curado las rodillas raspadas, a la que le había enseñado a caminar en los pasillos de mi mercería, me acababa de despreciar frente a 50 extraños. Esperaban que yo llorara. Esperaban que me levantara avergonzada, que pidiera disculpas por no estar a la altura de su nuevo mundo de lujos superficiales. Esperaban a la madre sumisa y herida. Pero yo soy Zoraida. Sobreviví a la viudez a los 30 años. Levanté un negocio en una época en la que las mujeres apenas podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de un hombre. Y construí un patrimonio sólido, a base de inteligencia y cálculo. La tristeza fue reemplazada rápidamente por una claridad absoluta. Como si un velo se hubiera levantado de mis ojos, vi a Valeria tal como era realmente. Una mujer vacía, ingrata y cegada por la vanidad. No derramé ni una sola lágrima. Me levanté de mi silla con una calma que pareció desconcertar a los presentes. Mis pasos no vacilaron mientras cruzaba el salón. El silencio era tan sepulcral que solo se escuchaba el sonido de mis zapatos bajos contra el piso de mármol. Llegué hasta donde estaba Valeria. Ella me miró desde su asiento, levantando la barbilla en un gesto de desafío infantil, esperando que yo le rogara que aceptara el regalo o que saliera corriendo a llorar al baño. Me agaché lentamente, sin perder la dignidad en ningún movimiento. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo, recogieron el suéter blanco, luego el amarillo y finalmente el verde agua. Sacudí el polvo invisible que pudieran haber recogido del suelo y los doblé con una precisión militar. Los guardé de nuevo en la caja de cartón y le coloqué la tapa. «Tienes razón, Valeria», dije con una voz tan tranquila que asustaba. «Esto no es para ti». No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada del salón. Mientras me acercaba a la puerta, pasé junto a la gran mesa principal donde se apilaban las tarjetas de regalo y los sobres. Mi vista se fijó de inmediato en el sobre blanco, grueso, sellado en la parte posterior con cera roja y el sello de una flor de loto que uso para mi correspondencia personal. Nadie lo había tocado todavía. Nadie sabía lo que contenía. Alargué la mano, tomé el sobre y lo deslicé dentro de mi bolso de cuero. El sonido del cierre de mi bolso fue el punto final de mi asistencia a esa fiesta. Salí del salón y el aire fresco de la tarde golpeó mi rostro. Caminé hacia la avenida principal para buscar un taxi. Mientras esperaba en la acera, abracé la caja de cartón contra mi pecho. La lana de alpaca seguía ahí, suave y cálida, esperando a alguien que realmente supiera valorarla. El viaje en taxi hacia mi casa fue silencioso. Miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando cada detalle de lo que acababa de ocurrir. No sentía el corazón roto. Sentía que acababa de despertar de un sueño muy largo. Durante años había justificado las actitudes de mi hija. Pensaba que su obsesión por las marcas y las apariencias era solo una fase.
una forma de encajar en el círculo social de su esposo. Me convencí a mí misma de que, en el fondo, seguía siendo la niña que valoraba el esfuerzo y el amor. Pero tirar mi trabajo al suelo, despreciar mi regalo con crueldad deliberada, fue cruzar una línea sin retorno. El desprecio no venía de la ignorancia, venía de la soberbia. Llegué a mi casa, una propiedad de estilo colonial en el centro de la ciudad, con un jardín interior lleno de helechos y bugambilias que yo misma cuidaba. Cerré la puerta de caoba con doble llave y dejé la caja con los suéteres sobre la mesa del comedor. Luego abrí mi bolso, saqué el sobre blanco y rompí el sello de cera roja. Extraje el cheque. Lo leí a la luz de la lámpara. La cantidad escrita representaba años de ahorros, de rentas cobradas puntualmente, de inversiones inteligentes. Era un dinero que había destinado enteramente para facilitar la vida de esa nueva familia, para asegurar el futuro de mi nieto. Valeria creía que yo era una anciana que apenas tenía para comer, y yo planeaba sorprenderla esa noche, demostrarle que su madre le entregaría el mundo entero si fuera necesario. Tomé el cheque entre mis dedos índice y pulgar, y con un movimiento firme, lo rompí por la mitad, luego en 4 partes, luego en 8. Arrojé los pedazos al cesto de basura que estaba bajo el escritorio de mi estudio. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito. La casa estaba en silencio, un silencio pacífico y reconfortante. Valeria había dicho que su bebé solo usaría ropa de marca. Había dejado claro que mi mundo, mis manos, mi esfuerzo, no tenían lugar en su nueva vida perfecta. Había trazado la raya en la arena con sus zapatos de diseñador. Bebí un sorbo de té y sonreí en la penumbra de mi sala. Si ella quería vivir en un mundo de apariencias, la dejaría vivir en él por completo. Yo había pagado sus caprichos durante demasiado tiempo, pero hoy, en ese salón lleno de globos verde menta, mi rol como su proveedora incondicional había terminado. Tomé mi teléfono fijo y marqué el número de mi abogado. Era tarde, pero sabía que él contestaría. «Buenas noches, licenciado», dije cuando escuché su voz adormilada al otro lado de la línea. «Disculpe la hora. Necesito que nos veamos mañana a primera hora en su despacho». «¿Sucedió algo grave, doña Zoraida?», preguntó, con tono de preocupación. «Al contrario, licenciado, acabo de tener una revelación maravillosa», respondí, mirando la caja de cartón sobre mi mesa. «Necesito cambiar mi testamento y reestructurar todas mis cuentas y propiedades». Colgué el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. La señora pobre y anticuada que Valeria creía que yo era, acababa de desaparecer. A partir de mañana, conocerían a la dueña del imperio que financiaba sus fantasías. Mi hija quería marcas exclusivas, y yo estaba a punto de enseñarle el verdadero costo de la exclusividad. Desperté a las 5 de la mañana con una lucidez que no sentía desde mis años de juventud, cuando abría la mercería antes de que saliera el sol. La casa estaba sumida en esa oscuridad silenciosa y fría que precede al amanecer. No había rastros de tristeza en mi pecho. Ni una sola lágrima había manchado mi almohada durante la noche. En lugar de la angustia que cualquier madre normal debería sentir tras ser humillada públicamente por su única hija, lo que corría por mis venas era una energía eléctrica, un propósito renovado. Fui a la cocina y me preparé un café de olla con canela, tal como me gustaba. Mientras el aroma dulce inundaba el ambiente, me apoyé en la barra de azulejos y repasé mentalmente cada segundo del evento de ayer. La mueca de asco de Valeria, el sonido sordo de los 3 suéteres de alpaca cayendo al piso, la mirada indiferente de mi yerno Esteban y el silencio cómplice de todas esas mujeres envueltas en telas costosas. Creían que habían presenciado la derrota de una anciana ridícula. No sabían que, en realidad, habían asistido al funeral de mi paciencia. Con la taza caliente entre las manos, caminé hacia mi estudio. Era una habitación pequeña, forrada de estanterías de madera de piso a techo, llena de libros de contabilidad, enciclopedias viejas y catálogos de hilos que ya nadie imprimía. Detrás de un cuadro de paisajes de acuarela que yo misma pinté hace 20 años, se escondía una caja fuerte empotrada en la pared. Dejé el café sobre el escritorio y giré la perilla de metal. 3 a la derecha, 2 a la izquierda, 4 a la derecha. La pesada puerta de hierro cedió con un chasquido sordo. Adentro no había joyas familiares ni reliquias sentimentales. Había carpetas de cuero grueso,
sobres Manila y, lo más importante, mi pesado llavero de bronce. Saqué el llavero y lo dejé caer sobre el escritorio de caoba. El sonido metálico resonó en la habitación como un mazo de juez dictando sentencia. Ese llavero contenía las llaves de 6 propiedades comerciales ubicadas en las avenidas más transitadas de la ciudad. Me senté en mi silla giratoria y comencé a abrir las carpetas. Era hora de hacer un inventario de mi poder. Durante décadas construí un imperio invisible vendiendo cosas minúsculas. Un botón de nácar, un cierre invisible, 1 metro de listón de terciopelo. La gente despreciaba los centavos, pero yo sabía que 1.000.000 de centavos hacían una fortuna. Con las ganancias de la mercería, compré mi primer local en los años 80, cuando los gerentes de los bancos me miraban con burla por ser una viuda que pedía préstamos. Luego compré el segundo, el tercero, hasta llegar a 6. Las rentas mensuales de esos locales, ocupados hoy por farmacias, bancos y restaurantes de cadena, generaban ingresos que Esteban y Valeria no podrían igualar ni trabajando 3 vidas enteras. Pero el documento que más me interesaba estaba en la última carpeta roja. Eran las escrituras del departamento donde vivían mi hija y mi yerno. Un piso completo en la Torre Diamante, con vista panorámica, pisos de mármol de Carrara y seguridad privada. Valeria siempre les decía a sus amigas que Esteban lo había comprado con su bono de fin de año del banco. La verdad era muy distinta. Yo lo había comprado al contado y se los había cedido bajo un contrato de usufructo gratuito, asumiendo además el pago del mantenimiento mensual y los impuestos prediales. Yo era la dueña absoluta de los muros donde ella colgaba sus cuadros de diseñador. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que colgaba en el pasillo. Me observé detenidamente. Vi a una mujer de 68 años, con el cabello completamente blanco peinado en un moño impecable, arrugas profundas alrededor de los ojos y los labios, vistiendo una bata de algodón sencilla y pantuflas de suela de goma. Sonreí ante mi propio reflejo. Entendí perfectamente por qué Valeria me despreciaba. La vejez es una capa de invisibilidad perfecta en esta sociedad. Nos ven con canas y creen que se nos secó el cerebro. Nos ven con zapatos ortopédicos y ropa cómoda, y asumen automáticamente que somos inútiles, que nuestro tiempo ya pasó, que solo servimos para cuidar nietos en silencio y hacer pasteles los domingos. La juventud tiene esa arrogancia ciega. Creen que inventaron el mundo solo porque acaban de llegar a él. Valeria había confundido mi austeridad voluntaria con pobreza. Había confundido mi silencio tolerante con debilidad. Como yo no usaba bolsos con logotipos dorados gigantes ni manejaba camionetas importadas, ella asumió que mi trabajo en la mercería había sido un fracaso vergonzoso. Nunca se le ocurrió pensar que la verdadera riqueza no grita, sino que susurra. Y yo llevaba 40 años susurrando. A las 8 en punto de la mañana, me quité la bata, me puse un traje sastre de lana gris, me apliqué un poco de lápiz labial color cereza y salí de casa. Tomé un taxi de sitio y le di la dirección del despacho del licenciado Arturo Bermúdez, en el distrito financiero. Cuando llegué, la secretaria me hizo pasar de inmediato. Arturo era un hombre de unos 50 años, meticuloso y de confianza, que había manejado mis asuntos legales desde que su padre se jubiló. Me recibió de pie, con el ceño fruncido y una taza de café a medio terminar en la mano. «Doña Zoraida, qué sorpresa tan temprana», dijo, ofreciéndome la silla de cuero frente a su escritorio. «Cuando me llamó anoche, sonaba usted muy decidida. ¿Todo está bien con su salud?» «Mi salud nunca ha estado mejor, Arturo», respondí, sentándome con la espalda recta y colocando mi bolso sobre mis rodillas. «He venido a trabajar. Necesito que hagamos cambios inmediatos en mi portafolio». Arturo sacó su libreta de notas y me miró con atención, esperando mis instrucciones. «Primero, quiero revocar el contrato de usufructo del departamento en la Torre Diamante», dije con voz firme, sin titubear. «A partir del 1 del próximo mes, quiero que se les redacte un contrato de arrendamiento comercial. El costo de la renta será el valor de mercado actual, ni un peso menos». Arturo dejó de escribir. Levantó la vista, visiblemente sorprendido. «Pero doña Zoraida, ahí viven Valeria y su esposo. Tengo entendido que están esperando un bebé. Si les cobra la renta a precio de mercado en esa zona, estamos hablando de una cantidad exorbitante. ¿Está segura de esto?» «Completamente segura».
afirmé, sosteniendo su mirada. Además, quiero que cancele el pago automático que tengo domiciliado a mi cuenta para las cuotas de mantenimiento de ese edificio. A partir de hoy, ese gasto corre por cuenta de los residentes. El abogado parpadeó, procesando la información. Conocía a mi hija desde que era una niña y sabía que yo siempre había sido una madre protectora, rayando en lo indulgente. Hay más, continué, sacando de mi bolso una tarjeta de crédito color platino, brillante y reluciente, y poniéndola sobre su escritorio. Esta es la extensión de mi tarjeta de crédito que Valeria tiene para emergencias. Quiero que se reporte como robada hoy mismo, que la bloqueen desde el sistema central del banco. Arturo miró la tarjeta de plástico como si fuera un artefacto explosivo. Se acomodó los lentes y se inclinó hacia adelante. Perdone el atrevimiento, doña Zoraida, pero esto los va a asfixiar financieramente. Conozco el salario de Esteban. Gana bien, pero el nivel de vida que llevan en ese departamento, sumado a los gastos de un recién nacido, no van a poder sostenerlo sin su ayuda. Valeria va a entrar en pánico. Ese es exactamente el plan, Arturo, dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Toda su vida, mi hija ha vivido sobre un piso de cristal que yo he sostenido con mis propias manos. Ayer me dejó muy claro que el cristal no es suficiente, que ella solo acepta diamantes. Pues bien, vamos a dejar que intente comprar sus diamantes con el sueldo de su marido. Arturo suspiró. Como hombre de leyes, estaba acostumbrado a los dramas familiares, a las peleas por herencias y a los divorcios amargos. Pero rara vez veía a un padre cortar el cordón umbilical financiero con tanta frialdad quirúrgica. ¿Hubo algún problema grave, si se puede saber?, preguntó en voz baja. Una diferencia de opiniones sobre la moda infantil, respondí irónicamente. Nada que deba preocuparle a nivel legal. Solo necesito que se asegure de que todos estos cambios queden firmes, sin fisuras. No quiero que haya margen para renegociaciones. Lo haré hoy mismo. Redactaré el contrato de arrendamiento y se los enviaré por mensajería certificada a su domicilio. El banco bloqueará la tarjeta antes del mediodía. ¿Hay algo más respecto a sus cuentas personales o su testamento? Sí, el testamento actual queda anulado. Prepararemos uno nuevo la próxima semana. Pero por ahora, quiero que todo mi capital líquido, mis fondos de inversión y las propiedades pasen a formar parte de un fideicomiso ciego administrado por usted y su despacho. Si algo me llega a pasar mañana, Valeria no tendrá acceso directo a un solo centavo de mi cuenta bancaria. Todo lo que ella reciba, si es que decido dejarle algo, será bajo condiciones estrictas que yo misma dictaré. Arturo asintió solemnemente. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, no había fuerza humana que me hiciera retroceder. Firmé un par de autorizaciones temporales, me levanté y le tendí la mano. Gracias, Arturo. Confío en su rapidez. No se preocupe, doña Zoraida. Las notificaciones llegarán pronto. Y prepárese, porque el teléfono le va a sonar sin descanso. No lo creo. Sonreí levemente. Pienso desconectarlo por unos días. Necesito paz para terminar un tejido que tengo pendiente. Salí del despacho sintiéndome 10 años más joven. El sol de la mañana brillaba sobre los altos edificios de cristal del distrito financiero. Mientras caminaba por la acera, esquivando a ejecutivos apurados que hablaban por sus teléfonos de última generación, mi mente terminó de trazar el mapa de lo que estaba por venir. No iba a haber gritos. No iba a haber reclamos dramáticos ni escenas de telenovela. Mi venganza no sería un escándalo vulgar. Sería una ejecución silenciosa, fría y sistemática. Quitaría mi red de seguridad hilo por hilo, despacio, dejando que la gravedad hiciera su trabajo. Valeria y Esteban habían construido un castillo de naipes basado en la ilusión de su propio éxito. Esteban se pavoneaba en sus reuniones de exalumnos presumiendo su puesto en el banco, sin mencionar que la mitad de su cartera de clientes existía porque yo había movido mis influencias y mis cuentas a su sucursal para que él cobrara las comisiones. Valeria jugaba a ser la esposa trofeo de la alta sociedad, organizando tés de canastilla con macarrones franceses, pagados indirectamente por las rentas de los locales que yo administraba. Eran 2 actores de reparto, creyéndose los dueños del teatro. Regresé a casa cerca del mediodía. El jardín interior me recibió con la frescura de sus helechos. Fui directamente al comedor,
donde la caja de cartón con los suéteres tejidos seguía exactamente donde la había dejado la noche anterior. Abrí la tapa y acaricié la lana verde agua. Era tan suave, tan delicada. Tomé mis tijeras de bordar, esas que tienen forma de cigüeña con el pico afilado, y corté un pequeño hilo rebelde que sobresalía del cuello de la prenda. Ese sonido metálico, el chasquido de las hojas de acero cortando el hilo, me dio una profunda satisfacción. La trampa estaba puesta. Todos los mecanismos legales y financieros se habían activado con un par de firmas en un escritorio de roble. Ahora solo era cuestión de tiempo. Solo tenía que sentarme en mi sillón, servirme otra taza de té y esperar pacientemente a que la burbuja de aire estallara contra la dureza del mundo real. Había llegado el momento de que mi hija descubriera que las marcas de diseñador pueden vestir el cuerpo, pero no sirven para pagar la factura cuando la verdadera dueña de la vida decide cobrar el alquiler. Desconecté el cable del teléfono fijo de la pared de mi sala exactamente a las 10 de la mañana del día siguiente. El pequeño clic del plástico al separarse del enchufe me pareció uno de los sonidos más liberadores que había escuchado en mi vida. En mi casa de estilo colonial, el silencio comenzó a reinar de inmediato, acompañado únicamente por el canto lejano de los pájaros que anidaban en el jardín interior. Me tomé las siguientes 48 horas para mí misma, sin prisas, sin compromisos. Me dediqué a podar las ramas secas de mis bugambilias con mis tijeras de jardín, sintiendo la tierra húmeda entre mis dedos. Durante años, mi rutina había estado dictada por las necesidades de los demás. Si Valeria necesitaba que le recibiera un paquete, yo me quedaba en casa. Si Esteban tenía una cena de negocios y querían que la empleada limpiara su departamento hasta tarde, yo iba a supervisar. Había sido la gerente de mantenimiento gratuita de sus vidas de lujo. Ya no. Mantuve mi teléfono celular encendido, pero con el volumen en silencio, descansando sobre la mesa de centro de caoba. Fue al mediodía del martes cuando la pantalla se iluminó con la primera señal de que mi plan estaba en marcha. Era una notificación de la aplicación de mi banco. La leí mientras me secaba las manos con una toalla de algodón. El mensaje era breve y contundente. Intento de compra rechazado. Tarjeta terminación 8924 bloqueada por reporte. Sonreí levemente y abrí los detalles de la transacción. El intento de cobro provenía de Pequeños Monarcas, una de las boutiques infantiles más caras y exclusivas del centro comercial de la zona financiera. El monto que Valeria había intentado pasar equivalía a lo que un trabajador de salario mínimo ganaría en 3 meses de jornadas completas. Seguramente estaba intentando comprar esos diminutos mamelucos con logotipos de diseñador impresos en el pecho para compensar el mal rato que había pasado con mis suéteres de alpaca. Imaginé la escena con una claridad cristalina. Valeria frente al mostrador de cristal, con su bolso importado colgando del antebrazo, sonriéndole con condescendencia a la cajera. Luego, el pitido molesto de la terminal. La mirada de confusión de mi hija. La sonrisa nerviosa mientras decía que seguro era un error del sistema, que intentaran de nuevo. Y el segundo rechazo, la humillación silenciosa de tener que dejar las prendas en el mostrador y salir de la tienda con las manos vacías, sintiendo las miradas de las otras clientas adineradas sobre su espalda. Apenas 15 minutos después de esa notificación, la pantalla de mi celular comenzó a parpadear sin descanso. 1, 2, 3... 5 llamadas perdidas de Valeria. Luego entraron los mensajes de texto, cayendo uno tras otro como una lluvia desesperada. No abrí ninguno. Dejé el aparato sobre la mesa y me fui a la cocina a prepararme un agua de limón con chía. La segunda fase de mi estrategia se concretó al amanecer del miércoles. Jimena, la eficiente asistente del licenciado Arturo, me envió un mensaje breve confirmando que el servicio de mensajería certificada acababa de entregar el paquete de documentos en la recepción de la Torre Diamante, con acuse de recibo firmado por el conserje del edificio. El reloj de arena se había dado la vuelta por completo. Sabía que el golpe en el departamento causaría un sismo en el matrimonio, pero Valeria no era la única que necesitaba una lección de humildad. Esteban, mi yerno, el hombre que me miraba por encima de su copa de champán mientras su esposa pisoteaba mi trabajo,
También tenía que entender de dónde provenía la tierra que pisaba. A las 11 de la mañana, me vestí con un traje sastre de lino color azul marino, zapatos cerrados de tacón bajo y mi collar de perlas auténticas que solo usaba en ocasiones de negocios. Tomé un taxi de sitio y le di la dirección de la sucursal bancaria principal, el enorme edificio de cristal y acero donde Esteban trabajaba como ejecutivo de cuentas corporativas. Al cruzar las puertas giratorias del banco, el aire acondicionado me recibió con su frialdad habitual. El lugar estaba lleno de gente esperando en las filas, mientras que en la zona de escritorios, los ejecutivos atendían a los clientes con trajes impecables y sonrisas ensayadas. Localicé a Esteban casi de inmediato. Estaba sentado en su cubículo de cristal, gesticulando con las manos mientras le explicaba algo a una pareja joven que lo miraba con admiración. No me acerqué a él. Pasé de largo, caminando con paso firme y la cabeza en alto hacia las escaleras que llevaban al área de dirección. La secretaria del gerente se puso de pie al verme llegar. «Señora Zoraida, qué gusto verla». «¿El licenciado Hernán la está esperando?», preguntó, reconociéndome de inmediato. «No tengo cita, Margarita, pero dile a Hernán que necesito 5 minutos de su tiempo. Es un asunto urgente sobre mis portafolios de inversión». No pasaron ni 30 segundos cuando la puerta de madera fina se abrió y Hernán, el gerente general de la sucursal, salió a recibirme. Era un hombre mayor, de mi generación, que conocía perfectamente el peso de mis cuentas bancarias. Me hizo pasar a su oficina, un espacio amplio con sillones de cuero y una vista privilegiada de la avenida principal. «Doña Zoraida, a sus órdenes. ¿En qué le puedo servir hoy?», preguntó, ofreciéndome asiento y pidiendo un café a su secretaria. «Seré breve, Hernán», comencé, cruzando las manos sobre mi regazo. «He venido a firmar las autorizaciones necesarias para transferir la totalidad de mis fondos de inversión, los pagarés a plazo fijo y las cuentas de cheques de mis rentas comerciales. Todo pasará a un fideicomiso ciego administrado por el despacho de Arturo Bermúdez en otra institución». El rostro de Hernán perdió un poco de color. Estábamos hablando de mover un capital que representaba una de las cuentas más fuertes de su sucursal. «Pero, doña Zoraida, ¿hubo algún problema con nuestro servicio? Si es cuestión de rendimientos, le aseguro que puedo escalar su caso a la dirección regional y conseguirle una tasa preferencial mucho más agresiva. Usted es una clienta fundadora de esta sucursal. No es un problema de tasas, Hernán. Es una reestructuración patrimonial personal», respondí con tono amable, pero definitivo. «Las instrucciones ya están en manos de mi abogado y los oficios de transferencia llegarán esta misma tarde. Solo vine por cortesía, para avisarle en persona y para hacerle una petición muy específica». Hernán asintió, tomando una pluma y una libreta pequeña, tratando de salvar lo que pudiera de la situación. «Lo que usted indique, señora. Hasta que se complete la transferencia total en los próximos días, quiero que Esteban, mi yerno, sea removido de inmediato de cualquier acceso, visibilidad o rol de asesoría en mis cuentas. Sé que él recibía bonos por el manejo de mis fondos en esta sucursal. Eso se termina hoy. Exijo confidencialidad absoluta sobre mis movimientos financieros». Hernán tragó saliva, comprendiendo de golpe la dinámica familiar que se estaba desarrollando frente a sus ojos. «Queda hecho en este preciso instante. Entraré al sistema y bloquearé su perfil de ejecutivo para sus números de cuenta. Se lo agradezco, Hernán. Ha sido un placer hacer negocios con usted todos estos años». Me puse de pie, le estreché la mano y salí de la oficina del gerente. Mientras bajaba las escaleras hacia el piso principal, sentí la mirada de Esteban clavada en mí. Había terminado con sus clientes y estaba de pie junto a su escritorio, con el ceño fruncido, viéndome descender desde el área de la gerencia. Caminé hacia la salida, pero él se interpuso en mi camino antes de que pudiera llegar a las puertas giratorias. Llevaba puesto un traje gris claro que yo sabía perfectamente que costaba más que la mensualidad de un auto, y una corbata de seda italiana. «Zoraida, qué sorpresa verte por aquí», dijo, forzando una sonrisa amplia para no llamar la atención de sus compañeros de trabajo. «Valeria ha estado tratando de comunicarse contigo como loca. Tu teléfono de casa suena ocupado todo el tiempo». Lo desconecté. «Necesitaba un poco de paz», respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin detener mi paso, obligándolo a caminar a mi lado. «Oye, qué bueno que te veo.
continuó, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro tenso. Hubo un problema rarísimo con la extensión de la tarjeta de crédito de Valeria ayer, y hoy por la mañana nos llegó un paquete de tu abogado. Creemos que Arturo cometió un error administrativo gravísimo. Nos mandó un contrato de arrendamiento para el departamento, con una cifra ridícula de renta y un aviso de cobro de mantenimiento. Me detuve frente a las grandes puertas de cristal del banco. Lo miré de arriba a abajo. Noté cómo una gota de sudor comenzaba a formarse en su sien izquierda, justo en la línea del cabello. El ejecutivo seguro de sí mismo estaba empezando a desmoronarse. Arturo no comete errores, Esteban. Es un profesional excelente, dije, con una voz suave pero carente de cualquier calidez. El contrato de usufructo gratuito ha sido revocado. Si desean seguir viviendo en la Torre Diamante, tendrán que pagar el valor de mercado, como cualquier inquilino. Esteban parpadeó varias veces, incrédulo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie del banco estuviera escuchando que su suegra le estaba cobrando la renta. Zoraida, por favor, dime que esto es una broma, susurró, y esta vez la sonrisa falsa desapareció por completo. ¿Es por lo de los suéteres? ¿Por el baby shower? Por Dios, Valeria está embarazada, las hormonas la tienen vuelta loca, está hipersensible. Tú sabes cómo se ponen las mujeres en ese estado. Dijo una tontería frente a sus amigas. Sí, pero no puedes dejarnos en la calle por una rabieta de embarazo. El cinismo de sus palabras me provocó una mezcla de asco y lástima. Usar el embarazo de su esposa como escudo para justificar la crueldad y la soberbia era el movimiento de un hombre cobarde. Nadie los está dejando en la calle, Esteban, le contesté, acomodando mi bolso sobre mi hombro con total tranquilidad. Ustedes son adultos exitosos. Tú eres un banquero prestigioso y mi hija es una mujer con gustos muy refinados. Solo estoy retirando el subsidio. Estoy segura de que, con tu talento para las finanzas, pagar la renta y el mantenimiento de ese departamento será un gasto menor para ti. Zoraida, el salario base que tengo aquí no cubre esa renta y lo sabes. Yo dependo de las comisiones y los bonos por las carteras grandes. Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la ruta que yo acababa de tomar desde la oficina del gerente. Tú no subiste a hablar con Hernán de mis cuentas, ¿verdad? Mis cuentas, Esteban, siempre han sido mías. Y a partir de hoy, ya no están en tu cartera. Que tengas un excelente día de trabajo. No esperé a ver su reacción completa. Di media vuelta, crucé las puertas giratorias y salí al calor de la calle. El aire de la ciudad me llenó los pulmones. Atrás, dejaba a un hombre dándose cuenta de que el piso de mármol sobre el que caminaba era en realidad hielo muy delgado y acababa de romperse bajo sus pies. Regresé a mi casa en el centro un poco antes de la hora de la comida. Mi empleada de confianza, Lourdes, una mujer leal que llevaba 15 años trabajando conmigo, me había preparado una sopa de fideo y pechuga asada. Mientras comía en la mesa de la cocina, saqué mi teléfono celular y finalmente decidí escuchar los mensajes de voz que Valeria había dejado en mi buzón. Puse el teléfono en altavoz sobre la mesa. El primer mensaje era del martes por la tarde. Mamá, soy yo. Oye, tuve un problema horrible en la plaza con la tarjeta. Qué vergüenza me hiciste pasar, de verdad. Llámame al banco a ver qué pasó. Seguro el plástico se dañó. Te marco al rato. El tono era molesto, exigente, como el de una patrona hablándole a su empleada. El segundo mensaje, del miércoles por la mañana. Mamá, contesta el maldito teléfono. ¿Qué le pasa a Arturo? Me acaba de llegar un documento asqueroso diciendo que nos vas a cobrar la renta del departamento. Es mi casa. Esteban está histérico. Tienes que parar esta estupidez ahora mismo. La voz temblaba de furia. Ya no había rastro de la mujer sofisticada del baby shower. Era una niña mimada a la que le acababan de quitar su juguete favorito. El tercer mensaje, de apenas una hora atrás, después de mi visita al banco. Mamá, por favor. Esta vez, la voz de Valeria estaba rota, ahogada en llanto. Esteban me acaba de llamar desde la oficina. Me dijo lo de tus inversiones. Me dijo que cancelaste la tarjeta. Mamá, no podemos pagar esto. El bebé viene en 2 meses. No tengo dinero para la clínica privada. No tenemos para el mantenimiento. Por favor, mamá, perdóname por lo de los suéteres. Fui una estúpida. Te lo suplico, contéstame. Vamos para tu casa. Apagué la pantalla del celular.
El silencio regresó a la cocina. Lourdes me miraba desde el fregadero, conociendo a la perfección la situación, pero sin atreverse a decir una palabra. «Lourdes», le dije, terminando mi sopa y limpiándome las comisuras de los labios con una servilleta de tela. «Asegúrate de que el cerrojo de la puerta principal esté pasado con las 2 vueltas. Si el timbre suena esta tarde, no abras por ningún motivo. No estamos recibiendo visitas». «Sí, señora Zoraida. Lo que usted mande», respondió Lourdes, asintiendo con firmeza y yendo de inmediato hacia el pasillo principal para asegurar la casa. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi estudio. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando los lomos de mis viejos libros de contabilidad. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y respiré profundo. La ejecución había sido impecable. Las fichas de dominó seguían cayendo, una tras otra, destruyendo la fantasía en la que habían vivido a mis expensas. Valeria había exigido un mundo de marcas, de precios altos y de exclusividad. Ahora, por primera vez en su vida, iba a descubrir lo que realmente costaba vivir en él. Y yo, desde la tranquilidad de mi hogar, observaría cómo aprendía la lección más importante de todas, que la mano que teje la red de seguridad es la misma mano que puede cortarla. El sonido del pesado aldabón de bronce golpeando contra la madera de caoba retumbó por todo el pasillo de mi casa. Eran las 4 de la tarde, y el sol entraba a raudales por los ventanales del jardín interior, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire tranquilo de mi sala. «¡Mamá! ¡Abre la puerta, por favor! Sé que estás ahí adentro». La voz de Valeria llegaba amortiguada por el grosor de la puerta principal, pero la histeria en su tono era inconfundible. Le siguió el sonido de unos nudillos golpeando la madera con desesperación, y luego la voz más grave y tensa de mi yerno. «Zoraida, tenemos que hablar como adultos. Esto es una locura, abre la puerta». Sentada en mi sillón de lectura, con mis gafas de media luna apoyadas en el puente de la nariz, pasé la página del libro de historia que estaba leyendo. No moví ni un solo músculo de la cara. A pocos metros de mí, en el arco que conectaba con la cocina, mi empleada Lourdes estaba parada con un trapo de cocina entre las manos. Me miraba con los ojos muy abiertos, dividida entre el instinto de ir a abrir y la orden estricta que le había dado horas antes. «Señora», susurró Lourdes, acercándose un par de pasos, «están golpeando muy fuerte. Los vecinos van a salir a mirar». «Que miren, Lourdes», respondí, sin levantar la vista del libro. «El espectáculo es gratis. Si te acercas a esa cerradura, te despido hoy mismo. Vuelve a la cocina y pon a hervir agua para un café, por favor». Lourdes asintió rápidamente y desapareció por el pasillo. Yo cerré el libro y lo dejé sobre la mesa de centro. Escuchar a mi hija suplicar desde la acera no me producía placer, pero tampoco me causaba el dolor desgarrador que habría sentido hace apenas unos días. En mi antigua mercería, la tijera de oro, aprendí una regla básica de los negocios. Si le regalas 1 centímetro extra de listón a cada clienta por lástima, al final del mes terminas quebrando. Con Valeria, yo había roto mi propia regla. Le había regalado kilómetros de mi vida, de mi dinero y de mi dignidad, y el resultado era el monstruo de vanidad que ahora pateaba mi puerta. Los golpes continuaron durante 20 minutos más. Hubo llantos, exigencias y hasta una vaga amenaza de Esteban de llamar a un cerrajero, algo absurdo considerando que la casa estaba a mi nombre. Finalmente, el cansancio y la vergüenza pública hicieron su trabajo. Escuché los pasos alejándose por la acera y el motor de un auto arrancando a toda velocidad. El silencio regresó a mi hogar. Tomé mi teléfono celular, que seguía en modo silencioso, y marqué el número del despacho de Arturo Bermúdez. Su asistente, Jimena, me pasó la llamada de inmediato. «Licenciado, buenas tardes», dije, con voz serena. «Me imagino que su conmutador ha estado bastante ocupado hoy». «Doña Zoraida, no tiene usted idea», suspiró Arturo al otro lado de la línea. «Esteban me ha llamado 8 veces y Valeria dejó 4 mensajes de voz llorando en mi contestadora. Exigen una reunión de emergencia. Argumentan que el contrato de arrendamiento es un error y que usted no está en sus cabales». Sonreí levemente ante la audacia de mi yerno. «Perfecto. Cítelos mañana a las 10 de la mañana en su sala de juntas. Dígales que estaré presente para aclarar cualquier duda sobre mis supuestos problemas mentales.
Y Arturo, por favor, tenga listos todos los estados de cuenta, los balances de los fideicomisos y las proyecciones de gastos. Quiero que la reunión sea extremadamente detallada. Todo está listo, señora. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente, el clima de la ciudad era gris y amenazaba con lluvia. Me vestí con un traje de lana fina en color negro, un pañuelo de seda al cuello y mis zapatos de tacón bajo. Antes de salir, tomé de mi tocador un pequeño broche de plata en forma de cigüeña, el mismo que usaba como logotipo en mi mercería, y me lo prendí en la solapa del saco. Era un recordatorio sutil de mi origen, de esas manos trabajadoras que ellos tanto despreciaban. Llegué al despacho de Arturo 15 minutos antes de la cita. Me senté en la cabecera de la gran mesa de cristal de la sala de juntas, con una taza de té negro frente a mí. Arturo tomó asiento a mi derecha, organizando 3 gruesas carpetas de cuero sobre la mesa. A las 10 en punto, la puerta de cristal se abrió. Valeria y Esteban entraron, y el contraste con la pareja deslumbrante que había protagonizado el baby shower apenas unos días atrás era casi cómico. Valeria llevaba un suéter de diseñador que parecía haber agarrado a toda prisa. Tenía los ojos hinchados y el maquillaje mal aplicado. Esteban, el ejecutivo impecable, vestía un traje sin corbata, con el cuello de la camisa ligeramente arrugado y una expresión de furia contenida. Al verme, Valeria dio un paso rápido hacia mí, con los brazos abiertos y lágrimas formándose en sus ojos. «¡Mamá! ¡Gracias a Dios! Mamá, por favor». Levanté la mano derecha, con la palma extendida hacia ella, en un gesto tajante que la detuvo en seco a 1 metro de distancia. «Siéntate, Valeria. No estamos en una telenovela. Venimos a revisar documentos». Mi hija parpadeó, desconcertada por la frialdad de mi voz. Miró a Esteban buscando apoyo, pero él estaba demasiado ocupado fulminando a mi abogado con la mirada. Ambos arrastraron las pesadas sillas de cuero y se sentaron frente a mí. «Zoraida, esto ha ido demasiado lejos», empezó Esteban, apoyando los antebrazos sobre la mesa e intentando usar su tono de banquero negociador. «Entiendo que te ofendiste en la fiesta. Valeria cometió un error. Las hormonas del embarazo la tienen muy sensible. Pero tratar de cobrarnos una renta de 80,000 pesos por el departamento, bloquear las tarjetas y sacarme de la gestión de tus cuentas bancarias es una sobrereacción irracional. Estás poniendo en riesgo la estabilidad de tu nieto». Dejé mi taza de té sobre el plato de porcelana con un suave tintineo. Lo miré fijamente, dejando que el peso de mi silencio inundara la habitación durante varios segundos. Esteban comenzó a removerse incómodo en su asiento. «Esteban, la única persona que ha puesto en riesgo la estabilidad de su familia eres tú, al vivir una fantasía que no puedes pagar», dije, con una voz tan plana y tranquila que hizo que Valeria soltara un sollozo ahogado. «Arturo, por favor, entrégales la primera carpeta». El abogado deslizó una de las carpetas de cuero hacia el centro de la mesa. Esteban la abrió con desconfianza. Adentro había una hoja de cálculo impresa a color. «Lo que tienes frente a ti, Esteban, es un desglose de tus ingresos reales como ejecutivo del banco, comparado con el costo de vida que llevas en la Torre Diamante», expliqué, cruzando las manos sobre la mesa. «Como puedes ver, tu salario base y tus comisiones apenas alcanzan para cubrir la mitad del alquiler a precio de mercado que a partir de ahora deberán pagar. Eso sin contar la cuota de mantenimiento, los seguros médicos privados que Valeria exige, los viajes, la ropa de marca de importación y el personal de limpieza». Esteban miró los números y su rostro palideció. Él, mejor que nadie, sabía leer un balance financiero. Durante años había ignorado convenientemente de dónde salía el dinero que cubría los baches de su estilo de vida, asumiendo que el flujo de mi generosidad era infinito y gratuito. «Es mi departamento, mamá», lloriqueó Valeria, agarrándose el vientre. «Tú me lo diste cuando nos casamos. Dijiste que era nuestro regalo de bodas. Te di un contrato de usufructo gratuito, Valeria. Nunca puse las escrituras a tu nombre porque, muy en el fondo, sabía que Esteban y tú no tenían la madurez financiera para mantener una propiedad de esa categoría», respondí, implacable. «Ayer demostraste que tampoco tienes la calidad moral para valorarlo. Exiges ropa de diseñador para tu hijo, repudias el trabajo manual y te burlas de la mujer que te dio todo.
Pues bien, la ropa de diseñador y los departamentos de lujo se pagan con dinero. Quiero ver cómo los pagas ahora. Es imposible que paguemos esta renta, Zoraida, estalló Esteban, golpeando la mesa con la palma de la mano. Me sacaste de tus cuentas de inversión. Ese bono anual que yo recibía por manejar tu portafolio era lo que usábamos para pagar los viajes y los extras. Me has cortado las piernas en el banco. Mi jefe me pidió explicaciones esta mañana. Tu jefe te pidió explicaciones porque eras un pésimo asesor financiero que solo conservaba su puesto gracias a mi capital. Le solté, sin levantar la voz, pero clavando cada palabra como un clavo en su ataúd profesional. Durante 5 años dejé mi dinero en esa sucursal, aceptando rendimientos mediocres, solo para que tú pudieras lucirte frente a tus colegas y cobrar tus comisiones. Yo subsidiaba tu carrera, Esteban, y tú tenías el descaro de mirarme por encima del hombro en las reuniones familiares. El banquero arrogante desapareció frente a mis ojos, encogiéndose en su silla, humillado al darse cuenta de que su éxito profesional había sido una farsa financiada por la anciana a la que consideraba ignorante. Valeria comenzó a llorar abiertamente, manchando sus mejillas con rímel negro. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. El bebé nace en 8 semanas. Ya pagamos el anticipo de la suite de maternidad en el Hospital San José. Tengo la lista de regalos en la boutique europea. Si me cortas la tarjeta, no voy a poder comprar el esterilizador importado ni la cuna de caoba. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué va a pensar la gente de mi círculo?» La mención de sus amigas y de las apariencias fue el último recordatorio que necesitaba para confirmar que estaba haciendo lo correcto. Me incliné ligeramente hacia adelante y la miré directamente a los ojos, esos ojos idénticos a los de su difunto padre. «Arturo, enséñales el anexo B». El abogado sacó de su maletín un documento y lo colocó frente a mi hija. Era una copia notariada del cheque que yo había roto la noche del baby shower. Valeria miró el papel y su respiración se cortó de golpe. Parpadeó varias veces, como si no pudiera entender la cifra llena de ceros que estaba impresa en el documento. 3 millones de pesos, dije en voz alta, dejando que la cantidad resonara en las paredes de cristal de la oficina. Ese era el verdadero regalo que estaba en el sobre blanco, junto a los suéteres de alpaca que tiraste al piso. Era el fondo inicial para la universidad de mi nieto. Un cheque certificado, a tu nombre, listo para ser depositado. Valeria se llevó ambas manos a la boca, ahogando un grito de estupor. Esteban se estiró para ver el documento, y cuando sus ojos captaron la cifra, pareció que le faltaba el aire. La avaricia en su rostro chocó violentamente con la realidad de su pérdida. ¿Dónde está ese cheque, Zoraida?», preguntó Esteban, con la voz temblorosa, casi suplicante. «Zoraida, con ese dinero podríamos comprar una casa propia. Podríamos salir de este problema. Por favor. Ese cheque está en el fondo del cesto de basura de mi estudio, roto en 8 pedazos». Respondí con una sonrisa glacial que no llegó a mis ojos. Lo rompí en el momento en que me di cuenta de que mi hija prefería humillar a su madre frente a 50 extrañas para ganar la aprobación de mujeres vacías. Tuviste un empaque de papel de estraza, Valeria, y asumiste que era basura. ¿Te cegó tanto tu hambre de aparentar que tiraste a la basura el futuro de tu propio hijo? Valeria dejó caer la cabeza sobre la mesa de cristal y comenzó a sollozar con una desesperación profunda y ruidosa. No era el llanto manipulador de una niña mimada a la que le quitan un juguete. Era el llanto visceral de alguien que acaba de ver cómo su mundo entero se derrumba por su propia estupidez. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había destruido. Se dio cuenta de que el abismo en el que estaba cayendo había sido cavado con sus propias manos y sus propios prejuicios. Esteban la miró con una mezcla de furia y resentimiento. El frágil equilibrio de su matrimonio, construido sobre cimientos de dinero regalado y estatus falso, se estaba resquebrajando frente a nosotros. Sin mi chequera para mantener la ilusión, no les quedaba nada más que reproches. Me recosté en mi silla y acomodé los puños de mi saco. La revelación había surtido efecto. Era el momento de dictar los términos de su nueva realidad. A partir de este momento, las cosas van a funcionar de la siguiente manera, anuncié, y ambos levantaron la vista de inmediato, como perros regañados esperando una orden.
Todo mi patrimonio, mis locales comerciales, mis propiedades y mis cuentas bancarias han sido transferidos a un fideicomiso ciego. Arturo y su bufete son los únicos administradores. Yo soy la única beneficiaria en vida. Ustedes no figuran en ninguna cláusula. Valeria intentó hablar, pero le falló la voz. Tienen 30 días exactos para firmar el nuevo contrato de arrendamiento y pagar el primer mes de renta de la Torre Diamante, junto con el mantenimiento atrasado. Si no pueden pagarlo o no quieren, tienen exactamente el mismo tiempo para empacar sus cosas de diseñador y desalojar mi propiedad. Arturo iniciará el proceso de desalojo el día 31 a primera hora. No tenemos a dónde ir, susurró Esteban, derrotado, pasándose las manos por el cabello desordenado. No me van a aprobar un crédito hipotecario con mis deudas actuales. Busquen un departamento de 2 habitaciones en los suburbios, sugerí con indiferencia. Millones de familias honradas viven así y crían hijos maravillosos. En cuanto a la clínica de maternidad, te sugiero que canceles esa suite VIP y exijas el reembolso, Valeria. Esteban tiene seguro médico como empleado del banco. Tendrás que dar a luz en el hospital que les asigne la póliza. Seguramente compartirás habitación, como hice yo cuando naciste tú. Me van a ver mis amigas, murmuró Valeria, en un acto reflejo de su antigua vanidad, aunque la frase carecía de fuerza. Si de verdad son tus amigas, te visitarán en cualquier hospital. Si no lo son, acabas de ahorrarte mucho dinero en cafés y macarrones franceses, le contesté, cortando su queja de raíz. No habrá extensiones de tarjetas de crédito. No habrá préstamos de emergencia. No habrá pagos de colegiaturas en el futuro. A partir de hoy, son los arquitectos de su propio destino financiero. Me puse de pie lentamente, alisando la falda de mi traje. Valeria y Esteban permanecieron sentados, paralizados por el peso de las consecuencias. Ya no había rastro de la hija arrogante que me exigía perfección, ni del yerno petulante que creía ser el dueño del mundo. Solo quedaban 2 adultos asustados, forzados finalmente a madurar de golpe. Una última cosa, dije, apoyando ambas manos sobre la mesa de cristal y mirándolos con una severidad que no admitía réplicas. Cuando nazca mi nieto, iré a conocerlo, y cuando lo haga, le llevaré los mismos 3 suéteres de lana de alpaca que tejí con mis propias manos. Más les vale a ambos que, cuando yo cruce esa puerta, el niño lleve puesto uno de ellos. Si veo un solo logotipo de marca europea en ese bebé el día que yo lo conozca, les aseguro que ni siquiera heredarán los botones de mi vieja mercería. Sin esperar respuesta, tomé mi bolso, le hice un leve gesto de agradecimiento a Arturo y caminé hacia la salida. Abrí la puerta de cristal de la oficina y salí al pasillo alfombrado del despacho. No miré hacia atrás. Mientras esperaba el ascensor, sentí una ligereza extraordinaria en el pecho. Había pasado 40 años cargando el peso de una culpa absurda, tratando de compensar a mi hija por las carencias de mi juventud, construyéndole un trono que terminó por volverla un tirano. Pero el trono había sido desmantelado. El piso de cristal sobre el que bailaban se había hecho añicos, y por primera vez en sus vidas tendrían que aprender a caminar sobre la tierra dura y honesta. Es fascinante observar con qué rapidez se disuelve la arrogancia cuando llega la primera factura que no puedes pagar. Los 30 días de plazo que les di en la oficina del licenciado Arturo pasaron para mí como una brisa suave de primavera, llena de tranquilidad y mañanas de café en el jardín. Pero para Valeria y Esteban, ese mes fue un huracán categoría 5 que arrasó con su castillo de naipes. A través de los reportes puntuales de mi abogado, me fui enterando de los pormenores de su caída al mundo real. Esteban intentó solicitar un crédito personal en su propio banco para cubrir la renta de la Torre Diamante y mantener las apariencias, pero su nivel de endeudamiento por los relojes de lujo, los viajes a Europa a meses sin intereses y el financiamiento de su automóvil alemán de último modelo hicieron que el sistema lo rechazara automáticamente. Sin el respaldo de mis cuentas de inversión, que antes servían como garantía invisible para sus caprichos, mi yerno descubrió que su firma no valía nada. Tuvieron que mudarse. No fui a verlos empacar ni me paré por el edificio para supervisar la mudanza. Me quedé en mi casa de estilo colonial, podando mis helechos y escuchando música clásica en mi vieja radio de transistores.
Arturo me informó que habían alquilado un departamento de 2 habitaciones en una colonia de clase media, un lugar decente, pero con un área de lavado compartida, sin pisos de mármol de Carrara y sin guardias de seguridad uniformados abriendo la puerta de cristal. Exactamente el tipo de lugar en el que necesitaban vivir para que sus pies volvieran a tocar la tierra. Lo más revelador de su descenso, según supe después, fue el silencio ensordecedor de su círculo social. Las mismas amigas de Valeria que habían chillado de emoción ante los abrigos italianos en el baby shower, de pronto tenían las agendas llenas cuando mi hija necesitó ayuda para guardar en cajas su vajilla de porcelana. Nadie fue a visitarla a su nuevo código postal. El estatus que habían comprado con mi dinero era una ilusión rentada, y en el momento en que se cortó el flujo de efectivo, el público abandonó el teatro. Mientras ellos aprendían a hacer un presupuesto para ir al supermercado, yo experimenté un renacimiento absoluto. Me di cuenta de que había pasado la última década conteniendo la respiración, intentando hacerme pequeña para encajar en el rincón invisible que mi hija había designado para mí. Al liberarme de la carga de financiar su vanidad, mi energía regresó con una fuerza que creía perdida en mi juventud. Saqué del fondo de mi ropero mis viejos libros de contabilidad de la mercería La Tijera de Oro. Revisé mis números, hablé con Arturo y decidí usar una parte de los rendimientos de mis locales comerciales para algo verdaderamente útil. En menos de un par de semanas, inicié los trámites para abrir un centro comunitario en un barrio periférico de la ciudad. Contraté maestras y compré máquinas de coser industriales. Iba a enseñar a mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, a tejer, a bordar, a hacer arreglos de sastrería y, sobre todo, a administrar un pequeño negocio. Mi dinero ya no iba a patrocinar macarrones franceses ni globos color menta imperial. Iba a patrocinar la independencia de mujeres que, como yo en mi viudez, necesitaban aprender que en sus propias manos residía el poder de cambiar su destino. Mi vida se llenó de un propósito vibrante. Ya no esperaba sentada junto al teléfono a que Valeria me llamara para pedirme un favor disfrazado de visita. Yo tenía mis propias reuniones, mis propios proyectos y una paz mental que no cambiaría por todo el oro del mundo. El momento culminante de esta transformación llegó casi 2 meses después de aquella reunión en el despacho. Eran las 3 de la mañana de un martes cuando mi teléfono celular rompió el silencio de mi alcoba. Al ver el nombre de Esteban en la pantalla, supe de inmediato de qué se trataba. Contesté al tercer timbre, encendiendo la lámpara de mi buró. «Zoraida». La voz de mi yerno sonaba ronca, arrastrando las palabras con un agotamiento profundo y genuino. Ya nació. Mateo nació hace media hora. «¿Cómo están los dos?», pregunté, manteniendo un tono sereno, aunque mi corazón de abuela dio un vuelco inevitable de alegría. «Están bien. Valeria está muy cansada. El parto fue largo, pero el niño está perfecto. Pesó 3,5 kilos. Estamos en el hospital regional, el que me cubre la póliza del banco. Llegaré a primera hora de la mañana». Fue lo único que dije antes de colgar. No dormí el resto de la noche. Me levanté, me di una ducha de agua caliente y me preparé con meticulosidad. Elegí un traje sastre color arena, sobrio pero elegante, zapatos cómodos y me prendí en la solapa izquierda mi broche de plata en forma de cigüeña. Fui al comedor, tomé la caja de cartón envuelta en papel de estraza que había guardado celosamente desde el día del baby shower y salí a la calle para tomar un taxi. El hospital regional era un mundo diametralmente opuesto a la clínica privada San José, donde Valeria había planeado dar a luz originalmente. Aquí no había servicio de valet parking ni un vestíbulo con pisos relucientes y música ambiental. Había pasillos abarrotados, un olor penetrante a cloro y alcohol etílico, enfermeras corriendo de un lado a otro con expedientes bajo el brazo y el eco constante de llantos de recién nacidos y murmullos de familias enteras esperando noticias. Navegué por los pasillos siguiendo las indicaciones de la recepcionista hasta llegar al área de maternidad. La habitación que le había tocado a mi hija era la número 214. Entré empujando la pesada puerta de madera descarapelada. Era un cuarto compartido. 2 camas de hospital separadas únicamente por una cortina de tela verde pálido. En la cama, junto a la ventana, había otra mujer joven amamantando a su bebé.
En la cama más cercana a la puerta estaba Valeria. Me quedé de pie en el umbral por un momento, observando la escena. No había arreglos de flores exóticas ni globos metálicos dándole la bienvenida al heredero. Esteban estaba dormido, encorvado en una silla de plástico rígido en una esquina, con la corbata aflojada y la camisa arrugada. Valeria estaba despierta, recostada sobre las almohadas delgadas del hospital. Estaba pálida, con el cabello alborotado y el rostro desprovisto de cualquier rastro de maquillaje. Las ojeras marcaban un contraste violento con la piel de sus pómulos. Pero lo que más me impactó no fue su aspecto físico, sino la forma en que sostenía el pequeño bulto que descansaba sobre su pecho. Lo abrazaba con una mezcla de terror reverencial y amor absoluto. Di un paso hacia adentro y el leve repiqueteo de mis tacones en el linóleo hizo que Valeria levantara la vista. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No apartó la mirada ni intentó componer su postura. Me acerqué lentamente hasta quedar al lado de su cama. Bajé la vista hacia mi nieto. Era diminuto, con la piel sonrosada y un mechón de cabello oscuro asomando por su frente. Estaba profundamente dormido, ajeno al drama financiero y familiar que había precedido su llegada. Y entonces lo vi. Mateo no llevaba puesto un mameluco con el logotipo de una casa de moda europea. No estaba envuelto en mantas de seda importada. Llevaba puesto el suéter verde agua tejido con lana de alpaca. Le quedaba un poco grande, pero la textura suave del estambre se adaptaba perfectamente a su cuerpecito frágil, envolviéndolo en un abrazo cálido que solo mis manos habían sabido construir. Valeria notó hacia dónde se dirigía mi mirada. Acarició la manga del suéter de su hijo con un dedo tembloroso. «Es lo único que no le irritó la piel, mamá», susurró con la voz quebrada, temerosa de hablar demasiado fuerte y despertar al niño o a su compañero de cuarto. Le intentamos poner la ropita que compré en la boutique, pero la tela era muy rígida. Las costuras le rasparon el cuellito en cuanto se lo pusieron las enfermeras. Lloró muchísimo. Me mantuve en silencio, dejando que sus propias palabras terminaran de desmantelar la coraza de superficialidad que había llevado puesta durante tanto tiempo. Esteban trajo los suéteres en la maleta del hospital, continuó Valeria, y una lágrima gruesa resbaló por su mejilla izquierda. Cuando se lo pusimos, se calmó de inmediato. Es tan suave, es tan calentito. Dejé la caja de cartón que traía conmigo sobre la pequeña mesa de noche de metal. Adentro venían los otros 2 suéteres, el blanco y el amarillo, lavados y planchados de nuevo. La alpaca bebé tiene propiedades hipoalergénicas, Valeria. Te lo dije en el salón de eventos, pero estabas demasiado ocupada escuchando los aplausos de personas a las que no les importas en lo más mínimo. Respondí, sin crueldad, pero con la firmeza de un hecho innegable. Valeria cerró los ojos y asintió, tragando saliva. Ninguna de mis amigas ha venido, confesó con un hilo de voz. Les avisé en la madrugada. Me dijeron que el hospital les quedaba muy lejos, que la zona no era segura para sus camionetas, que mejor me visitaban cuando estuviera en mi casa. Solo mi suegra mandó un mensaje de texto. Estamos completamente solos, mamá. Tenías razón en todo. Fui una estúpida, una persona horrible y vacía. Y te pido perdón desde el fondo de mi alma. El sonido de su llanto despertó a Esteban, quien se incorporó de un salto en su silla de plástico, desorientado. Al verme, su postura cambió de inmediato. Se puso de pie, se alisó la camisa con nerviosismo y me ofreció la silla con un gesto que mezclaba el respeto y la sumisión. «Zoraida, qué bueno que llegó. Por favor, siéntese», dijo, frotándose los ojos cansados. No me senté. Me mantuve erguida, la matriarca absoluta de esa pequeña habitación de hospital. Miré a Esteban y luego a Valeria. Ya no vi a mis verdugos, ni a 2 tiranos disfrazados de ejecutivos de élite. Vi a 2 adultos jóvenes, asustados por la responsabilidad de criar a un hijo, humillados por sus propios errores y finalmente listos para aprender a vivir de verdad. Alcé la mano y con infinita delicadeza acaricié la mejilla de mi nieto. La piel de Mateo era perfecta, cálida contra mis dedos marcados por las arrugas y los años de trabajo. «Es hermoso, hija», dije, sintiendo cómo un nudo se deshacía en mi garganta, aunque mantuve mi compostura. «Tiene la nariz de tu padre».
Valeria sonrió entre lágrimas, aferrándose a ese pequeño momento de conexión que le estaba ofreciendo. «Mamá, ¿nos vas a perdonar?», preguntó ella, mirándome con una esperanza frágil. Retiré mi mano del rostro del bebé y acomodé mi bolso sobre mi hombro. Era el momento de dictar la lección final. Si cedía ahora, si les decía que todo volvía a ser como antes, el sufrimiento del último mes no habría servido de nada. Volverían a las andadas en cuanto la cuenta bancaria estuviera llena. «El perdón es una cosa, Valeria, y las finanzas son otra muy distinta», declaré, con un tono calmado pero inamovible que hizo que Esteban contuviera la respiración. «Las condiciones del fideicomiso no van a cambiar. La cuenta de crédito seguirá cancelada y el contrato de arrendamiento de su departamento actual corre por cuenta del salario de tu esposo. No voy a regresarles la vida de lujos que no se han ganado con sus propias manos». Valeria bajó la mirada, pero asintió. No hubo rabietas, no hubo reproches. La lección había penetrado hasta los huesos. «Sin embargo», continué, girándome hacia Esteban, «Arturo tiene instrucciones de abrir una cuenta de ahorro a nombre exclusivo de Mateo. Cada mes, un porcentaje de las ganancias de mis locales se depositará ahí. Ese dinero está destinado únicamente para su educación médica, su escuela y su universidad. Ustedes no podrán tocar un solo centavo de ese fondo para pagar sus deudas ni para comprar ropa de marca. Mi nieto no va a sufrir por los errores de sus padres, pero ustedes van a tener que sudar la gota gorda para poner el pan en su mesa diaria». Esteban exhaló un suspiro de alivio tan profundo que pareció quitarle 10 años de encima. Me miró a los ojos y por primera vez desde que lo conocía, vi gratitud genuina en lugar de prepotencia. «Gracias, Zoraida. Le juro que vamos a salir adelante. Yo pedí un traslado en el banco a un puesto de analista de riesgos. Pagan menos comisiones, pero el sueldo base es fijo y podré salir a tiempo para estar con ellos. Vamos a aprender a vivir con lo nuestro». «Más les vale», respondí, esbozando una pequeña sonrisa irónica. «Porque si vuelvo a ver un mameluco italiano de 10,000 pesos en este niño mientras ustedes comen sopa instantánea, yo misma me encargaré de pedir la custodia». Valeria soltó una pequeña risa. Una risa débil pero honesta, liberada del peso aplastante de tener que aparentar perfección. Me quedé con ellos durante 1 hora más. Hablamos sobre los cuidados del ombligo, sobre los horarios de lactancia y sobre cómo hacer que el niño eructara después de comer. Fui la madre y la abuela que siempre quise ser, pero esta vez bajo mis propias reglas y exigiendo el respeto que me correspondía. Cuando me despedí, le di un beso en la frente a mi hija y otro a mi nieto. Al cruzar la puerta de la habitación y salir al pasillo bullicioso del hospital, sentí que la última cadena que me ataba a la culpa se rompía en 1000 pedazos. El viaje de regreso a mi casa en el centro de la ciudad fue el más pacífico de mi vida. Miraba por la ventana del taxi cómo la ciudad despertaba, cómo los comerciantes abrían sus cortinas metálicas y la gente caminaba a paso rápido hacia sus trabajos. Yo pertenecía a ese mundo, al mundo de la gente que se ensucia las manos, que cuenta las monedas y que sabe exactamente cuánto cuesta cada ladrillo de su casa. Había logrado algo que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Había rescatado a mi hija de sí misma. Al negarme a seguir siendo la alfombra sobre la que pisaba, la obligué a pararse sobre sus propios pies. Llegué a mi hogar, abrí la puerta de caoba y el aroma a tierra húmeda de mi jardín interior me dio la bienvenida. Sobre la mesa de centro descansaban mis tijeras de bordar en forma de cigüeña, afiladas y brillantes. La vida, al igual que una prenda tejida a mano, requiere paciencia, tensión correcta y saber exactamente cuándo hacer un nudo para que todo el trabajo no se desbarate. A veces, la mayor demostración de amor que una madre puede dar no es proveer de todo, sino tener el valor de cortar el hilo para obligarlos a tejer su propio destino.